Bien, pues buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, arquitecta Lucía Ezeta López, por aceptar participar en estas conferencias de biblioteca. Y bueno, el día de hoy es un tema por demás interesante, pero sí quiero comentarles, a pesar de que seguramente ya también lo hará, que con este tema ingresó en esta coordinación. Es el proyecto de investigación y pues es un poco el sentido de estas conferencias que demos a conocer, los trabajos que se están desarrollando, que se han desarrollado antes o los proyectos de investigación que se tienen, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer la semblanza curricular de la arquitecta Lucía para que ustedes tengan presente. Ella es egresada del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, egresó en el 2006 y realizó sus estudios sobre fundamentos de patrimonio edificado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Cuenta con estudios de posgrado en materia de diseño sustentable en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ahí inició trabajos de investigación en el tema de la sustentabilidad vinculada al patrimonio arquitectónico. También estudió la maestría en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina, especializándose en el rescate de la arquitectura de tierra y conformando los primeros estudios de la escuela enfocados al impacto ambiental de la conservación del patrimonio edificado. Ya para 2012 participó en el 32º Simposio Internacional de Conservación del Patrimonio Cultural, organizado por ICOMOS Mexicano, con un tema que tituló Nuevas realidades y próximos retos de la legislación del patrimonio cultural. Ahí presentó una ponencia, también con un tema muy interesante, que es sustentabilidad aplicable al patrimonio histórico urbano arquitectónico, de la contradicción a la compatibilidad. En el Centro INA, Estado de México, fue dictaminadora, comisionada municipal de espacios y servicios públicos de la ciudad de Toluca, y durante los últimos años participó en proyectos de restauración de bienes muebles e inmuebles en iniciativa privada, donde también desarrolló y participó acciones emprendidas para resarcir los daños por el sismo que afectó al patrimonio cultural mexicano. Fue directora de Concertación e Infraestructura Turística en el Gobierno de la Ciudad de México y, pues actualmente, y por fortuna nuestra, es compañera de aquí de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos en el área de licencias, dirección de licencia. Entonces, bueno, pues bienvenida, muchas gracias y adelante. Muchas gracias. Adelante. Bueno, pues yo reitero el agradecimiento a la maestra Julieta, al doctor Pablo Trujillo, que también motivó la plática, a todos los compañeros que están presentes y a quienes nos escuchen a distancia. Quiero comentar que efectivamente el trabajo que voy a presentar es más que un trabajo de investigación, es un trabajo de diagnóstico, del cual es una labor que desarrollamos aquí continuamente. La función que tenemos nosotros como arquitectos dentro del instituto, sin duda, va ligada al trabajo de otros profesionales, de historiadores, de biólogos, de licenciados, arqueólogos. Entonces, toda esta labor también tiene que ver con cómo funciona el instituto. Afortunadamente, el instituto cuenta con especialistas en todas estas ramas que complementan nuestro trabajo como tal y terminamos siendo un equipo entero todos. Entonces, este trabajo que voy a presentar es un poco un ejemplo de cómo nosotros desarrollamos el trabajo día a día. Es un trabajo que se desarrolló solamente en 2 semanas, que más o menos es el tiempo que nosotros tenemos ya aquí dentro del instituto para desarrollar un dictamen. Y bueno, hacemos uso de todas las herramientas que tenemos a nuestra mano y a nuestro alcance, ¿no? La intención y los objetivos de esta plática son sin duda
dar a conocer la forma en cómo trabajamos nosotros, pero también no quise hacerla tan especializada porque un poco para cumplir también con la función de difusión que tiene el instituto. Entonces, creo que es muy importante dar a conocer hacia el exterior cómo trabajamos y sobre todo en la materia en la que yo estoy ahora involucrada, que es esta cuestión de las licencias al exterior, ¿no? Muchas veces nos encontramos con dificultades con los propietarios que no saben o no comprenden por qué el valor de un inmueble. Y esto es sin duda por el desconocimiento que tienen de todo lo que hay detrás en cada uno de estos inmuebles, ¿no? Desde la obra humana, los hechos históricos que vivieron, etcétera, etcétera. Entonces, un poco, este es un ejemplo sin duda excepcional, pero esta forma de trabajo y esta forma de diagnóstico se replica a escala en otros inmuebles, no solamente en inmuebles de propiedad federal, sino también en inmuebles de propiedad privada, que es donde nuestro actuar particularmente y el que tengo yo actualmente dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir, empezar a compartir este trabajo. Aquí ya lo estamos viendo, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo paso a la siguiente? Ahí estoy. Ok. Voy a empezar primero con el marco teórico de la conservación, que es precisamente la razón de tratar y de ver a estos inmuebles con estas características. Y bueno, es importante saber que las cartas de restauración, las cartas del restauro y las cartas son parte de una normativa internacional que generó la Conferencia General de las Naciones Unidas. En esta confederación hay 193 estados miembros, uno de ellos es México, y nosotros estamos comprometidos a cumplir con todos los lineamientos que marcan estas cartas. Hay alrededor de 90 cartas que se han generado en 100 años. Esto después de un desarrollo de preocupación de conservar el patrimonio, ¿no? Durante mucho tiempo, y estamos hablando de inmuebles que tienen más de 300 años o 400 en ocasiones. Entonces, la humanidad en algún momento se empezó a preocupar por conservarlos y por tenerlos como piezas importantes de la historia. Hay que recordar que los inmuebles son, pues, la prueba material de los hechos del pasado, ¿no? Es lo que nos también son documentos, así como existen planos históricos, como existen libros, como existen papiros y cosas que nos demuestran el pasado, los inmuebles también lo son. Sin embargo, al ser susceptibles de utilizarse, pues tienen que tener un trato especial. Entonces, bueno, hay diferentes cartas de las cuales rescato estas 5 que están aquí. Fueron generadas en orden cronológico, entonces la primera de ellas es la Carta de Atenas. Y esta carta establece la salvaguarda de la arquitectura histórica, priorizando la conservación, anteponiéndola a la intervención y definiendo el mantenimiento como un conjunto de programas y acciones que se deben llevar a cabo de manera regular sobre el inmueble. Entonces, en resumen, lo que esta carta nos dice es que hay que conservar antes que restaurar. Brevemente, la diferencia entre conservación y restauración. Algún teórico de la restauración, Viollet-le-Duc, del siglo XIX, descubrió o empezó a trabajar los inmuebles, los valoró tanto que empezó a restaurarlos. Entonces, su idea era devolverlos a la naturaleza o a la grandeza que a lo mejor pudieron tener. Entonces, más allá de devolverles el valor que tuvieron o las características que tuvieron originalmente, él empezó a dar más. Entonces, esto en algún momento empezó a generar una reflexión en la humanidad, diciendo que tanto valía agregarle cosas que no tuvo algo, ¿no? Entonces, esto posteriormente genera el restauro científico. Entonces, en Roma, en 1932, bueno, pero decía esto porque restaurar es una cosa. Entonces, esto genera el restauro científico. En el restauro científico se fundamentan las bases de la conservación.
Entonces, esa es la labor que nosotros tenemos dentro del instituto prioritariamente, que es más allá de hacer algo o querer dejarlo como nuevo, es conservar los valores tal cual nos llegan en este momento histórico que estamos viviendo. Entonces, eso es importantísimo reconocerlo y en la actualidad saber diferenciar entre lo que es original y lo que nosotros estamos aportando al inmueble sin dañar lo que estamos conservando y lo que estamos preservando, para no negar la historia de un inmueble. Posteriormente se genera la Carta de Venecia, ya en 1964, después de 30 años, que ya había pasado también guerras y ya habían pasado condiciones de reconstrucción, etcétera, etcétera. Y entonces, de esta carta, para este inmueble en particular, yo rescato la parte del análisis e intervención dentro de un conjunto histórico, ¿no? Anteriormente, como les comentaba, después de las guerras, en la Primera y Segunda Guerras Mundiales, se empiezan a ver los conjuntos urbanos ya con un valor más allá de solamente el inmueble, ¿no? Sino se empieza a considerar que todo el conjunto ya tiene un valor. Entonces, esta escala arquitectónica que vemos se empieza a valorar ya también a nivel urbano. Entonces, en este caso de estudio y en todos, no solamente tenemos que ver el inmueble como un elemento aislado, sino verlo parte de un conjunto y de un tejido histórico. Otra es la Carta de Burra, que habla sobre los sitios con valor cultural, y bueno, de allí también es muy importante saber que el Pocito tiene un significado cultural importantísimo, a diferencia de muchos inmuebles dentro del país, ¿no? En la Carta de Cracovia del 2003 también se habla sobre que toda intervención o proyecto de conservación y restauración debe considerar la compatibilidad de materiales, así como la interacción de la obra con el hombre. Desde esta perspectiva, el monumento en cuestión, durante su historia de vida y particularmente en el siglo XX, estuvo sujeto a intervenciones de carácter mayor con técnicas y sistemas constructivos que quizá en la actualidad consideraríamos inadecuados. Posteriormente, ya les explicaré por todo el proceso que pasó de intervención en el inmueble, ¿no? Es importante comentarles que este análisis se hizo a esas dos escalas, como les comentaba. Una fue la escala urbana, dada la importancia de este conjunto que está inserto en una zona urbana muy poblada y con mucho valor, y sobre todo en las condiciones sociales que tiene, ¿no? O sea, además de un valor cultural, el valor religioso y el significado de santuario que tiene esta zona deriva y tiene una repercusión indudable sobre las condiciones de todos los inmuebles, de cada uno de los inmuebles que está ahí, ¿no? En esta ocasión analicé el Pocito, pero bueno, ni hablar de la basílica, que es un tema aparte, ¿no? También. Pero bueno, ya como veré, como les quiero comentar, ya veremos al final que para mí particularmente tiene un valor más simbólico el Pocito que la misma basílica. Pero bueno, ya lo iremos comentando. Sí, esa cara muchos harán, pero ya verán. Quizá es por el estudio y por analizar esto en particular, pero, pero es muy interesante lo que vamos a ver. Bueno, este conjunto religioso ocupa un área de 1.7 kilómetros aproximadamente, o sea, el conjunto a escala, ¿no? Está inserto en un contexto urbano que cuenta con una delimitación de zona federal. Esto también es importantísimo por los tipos de propiedad que tenemos, ¿no? Entonces, este inmueble, este caso en específico, es competencia del instituto. Aunque está en custodia de la Iglesia Católica, nosotros tenemos la facultad de normar y de verificar, al igual que en todos, pero en este particularmente tenemos un poco más de injerencia. Bueno. Dentro de estos requerimientos que había o que hay para este tipo de análisis está la descripción, hacer una descripción arquitectónica, estética e iconográfica del inmueble. ¿Por qué iconográfica?
Al ser un inmueble religioso y en la forma en la que se desarrolló la evangelización en nuestro país, este tipo de inmuebles cuentan con un montón de simbolismo que se utilizó para evangelizar, ¿no? Este inmueble en particular cuenta con elementos bastante claros sobre la advocación del templo, pero además la ubicación en la que se encuentra y la génesis de este inmueble. Bueno, el inmueble, como vemos aquí al exterior, este es un plano que yo dibujé con mucho esfuerzo, eh, donde vemos que tiene la parte superior, o sea, a partir de esta cornisa, este elemento horizontal que vemos aquí, hacia arriba tenemos elementos de talavera, está todo cubierto de talavera, pero además en dos tonos y con una forma como dinámica que asemeja un poco el agua o las nubes, ¿no? En la parte de abajo, no pude cargar aquí una foto, la verdad yo creo que se me olvidó, pero la parte de abajo toda tiene tesontle rojo como la mayoría de los inmuebles del siglo XVIII en nuestro país. Entonces, eso nos recuerda a la tierra. Entonces, ya desde ahí la tierra y el cielo están presentes en este inmueble. Pero además, en, en, en complemento, tenemos elementos de estrellas que son clarísimos, ¿no? Entonces, bueno, al pensar en el manto de la Virgen María, inmediatamente recordamos las estrellas. Entonces, históricamente, se los voy a comentar un poco más adelante, pero al parecer este inmueble que es un poco posterior a la basílica, es como una pequeña estrella del manto de la Virgen que se insertó en un lugar donde también ocurrió un milagro, que fue que emergió el manantial, un manantial de aguas milagrosas, ¿no? Y al interior toda esta iconografía también está presente. Tenemos entonces a partir de la cornisa, que las cornisas responden además a la estructura, ¿no? Y a cómo se construía en ese momento, en esa época. También al interior encontramos todo el cielo lleno de querubines, que los querubines son quienes acompañan siempre a la Virgen, pero además tenemos un flujo de agua divina que cae. Entonces, toda la iconografía está relacionada con el agua y efectivamente por eso aquí tenía que haber un elemento de agua que es el pocito, ¿no? Porque es el pocito. La planta, bueno, este es un corte. Para hacer este análisis se desarrolló también un escaneo del inmueble, un escaneo 3D. Entonces, esta vista lo que nos permite en esos escaneos es hacer una nube de puntos, un modelo virtual de estos inmuebles y entonces nos permite meternos y ver, además sacar con fotografía cuál es el estado del inmueble. Entonces, esta imagen es como si viéramos las tres cúpulas de este inmueble. Este inmueble está construido, son como tres cilindros, el central más grande, a los dos laterales, y cada una de las cúpulas tiene los mismos símbolos que son el agua. Y en la parte de abajo no tenemos visible ningún otro elemento, pero al exterior sí nos recuerda que es agua o cielo que está sobre la tierra. Entonces, esto tiene ya un montón de interpretaciones simbólicas, no solamente de la cultura, no solamente de la religión católica, sino las culturas antiguas antes de que surgiera el cristianismo, las culturas antiguas siempre tenían un culto al sol y un culto a la tierra. Entonces, la construcción de los templos en la antigüedad, no solo en México, también en Egipto y en Mesopotamia y todo esto, tenía que ver y se trazaban de acuerdo con el movimiento solar. Entonces, claro, pues en la Tierra no había nada más que ver qué hacían, o sea, qué hacía la gente, pues observar la naturaleza, ¿no? Y con base en ello, entonces se reconoce una divinidad o la existencia de una divinidad y la maravilla, ¿no? De la naturaleza y de cómo la vida y la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, un psicólogo muy famoso, Eric Fromm, señaló respecto al símbolo que el símbolo universal es, en verdad, la única lengua común que produjo la especie humana.
lenguaje que olvidó antes de que lograra elaborar un lenguaje convencional. Por ello, el símbolo es asequible a todos los seres humanos sin distinción, fomentando y rectificando la igualdad entre los seres humanos. Entonces, esta cuestión del símbolo, además, pues la lectura de los símbolos va más allá de las lenguas que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, evidentemente los evangelizadores que no sabían náhuatl empiezan a utilizar los símbolos. Y todos estos símbolos que se plasman en la arquitectura son importantísimos para la generación o para la evangelización del pueblo mexicano, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que en este lugar? Otros símbolos religiosos con los que cuenta este inmueble, pues son efectivamente ya los elementos católicos, ¿no? Tenemos a San Joaquín y a Santa Ana en la parte superior. Este es el acceso principal que está hacia el poniente. El poniente, digámoslo, magnético, ahora les explico por qué. En la parte de arriba están San Joaquín y Santa Ana, que son los padres de María, y al centro tenemos a María en su versión Virgen de Guadalupe, ¿no? En la parte de abajo tenemos a San Felipe de Jesús y a San Guillermo Abad. Bueno, San Felipe de Jesús fue el primero de los 26 cristianos jesuitas, franciscanos y laicos, a lo cual que fue martirizado en Japón. Entonces y también fue el primer santo mexicano de la Iglesia Católica. El Papa Urbano VIII lo beatificó junto con sus compañeros en 1627 y fue canonizado en 1862. Entonces, la razón por la que está aquí, bueno, es que es el primer santo mexicano. Mientras que San Guillermo Abad fue un monje fundador de monasterios y comunidades, entre ellos la congregación de Montevergine, venerado como santo por la Iglesia Católica. Y su festividad es el 25 de junio. Esto también es importantísimo porque el 25 de junio es una fecha muy cercana al solsticio de verano. Entonces, el solsticio de verano marca pues una época muy, muy importante para todas las culturas y para la humanidad, porque es cuando empiezan a germinar las siembras. Entonces es cuando empieza la vida. Ya llovió un periodo antes, porque si recordamos, a partir del 3 de mayo, sobre todo en la cultura mexicana nativa, se acostumbraba que subieran los graniceros a pedir la lluvia el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz. Entonces, en este periodo que ya llovió, para las fechas del solsticio de verano, las semillas ya germinaron, ¿no? Entonces, esta fecha del solsticio de verano es muy importante. Y San Guillermo Abad, cuya fiesta es cercana a esta época, también es muy importante en este lugar. ¿Por qué? Porque es el agua. Entonces, este sincretismo de las deidades, de la vida y de la tierra que se adoraban en este lugar desde tiempos prehispánicos, sigue presente en los santos católicos. Pero hay otra cuestión iconográfica que me parece muy relevante, que tuve también la fortuna de platicarlo con el doctor Pablo. La planta del templo es sin duda y por estilísticamente y arquitectónicamente y de acuerdo a los cánones de los trazos de la arquitectura europea, que es lo que se pone aquí, sí tiene, y todos los investigadores están de acuerdo, en que tiene una influencia serliana. Sebastiano Serlio fue un tratadista del siglo XVIII que empezó a estudiar y a rescatar los cánones de la arquitectura clásica de Grecia y Roma. Y entonces escribe un tratado donde se pone a medir, se pone a analizar, se pone como a establecer las medidas y el catálogo de elementos de la arquitectura clásica que es retomada en el neoclásico. Ahora es importante saber que este templo fue construido en una época de transición ya al final del barroco
y se ve muy claramente, y entonces después viene el neoclásico, ¿no? Entonces todos los investigadores y todos los estudiosos comentan que este templo es sin duda de influencia serliana. Sin embargo, hay que acotar que los templos de plantas circulares o de plantas curvas en Europa tendían a tener una traza elíptica más que circular. Entonces, en este templo, y conociendo ahora la historia del mismo, que fue construido como un exvoto, o sea, de hecho fue construido todo el templo por donaciones de material, el mismo arquitecto donó su trabajo para la construcción de este templo. Hay un trasfondo más allá. Yo lo que veo aquí, y creo que todos ya lo alcanzaron a leer a este momento, es la similitud con el Olin, con el Nahui Olin náhuatl. El Nahui Olin era uno de los símbolos más poderosos de la mitología mesoamericana. Este signo engloba la concepción del universo, del tiempo y del espacio de la cultura náhuatl. Es el eje del cual parten los 4 rumbos del universo y su centro representa el punto justo de justo encuentro entre el cielo y la tierra, que en esta capilla también lo tenemos, ¿no? En la linternilla de la cúpula principal también hay un punto de encuentro ahí. También es representada como una flor de 4 pétalos y con su aparición en el vestido de la Virgen de Guadalupe pudo facilitar mediante una identidad colectiva la evangelización de los antiguos pueblos. Entonces, a mí claramente, o sea, me queda muy claro y me gustaría preguntarle al arquitecto que construyó esto, pero no es posible. ¿Qué intención tuvo también con esto, no? O sea, este es un punto clave o es un punto en el que se encuentran las dos culturas. Había ya una adoración a la deidad Atonantzin previo al establecimiento de la cultura hispánica. Entonces, el hecho de retomar un elemento de estos también pudo haber reforzado esto, ¿no? Entonces, para mí, aquí hay una similitud indudable con el Olin, que además, bueno, podemos seguir viendo. Este es el Olin que aparece en el vestido de la Virgen de Guadalupe. Esta es la flor de los 4 pétalos que ya comentamos, que también está presente, o sea, no solamente bueno, aquí se materializó en el ayate, ¿no? ¿Y por qué no materializarlo también en algo arquitectónico? A mí me gusta esa reflexión como preguntar, es posible, ¿no? O sea, para mí ese símbolo, y sin duda cuando lo vieron ustedes también les llegó, ¿no? Como decía Eric Fromm, este lenguaje es clarísimo. Y bueno, como comenté ya hasta ahora, este es un templo más que religioso, tiene una iconografía como de culto al universo, el cielo, la tierra, pero también un poco el inframundo. ¿Por qué? Porque las aguas que emergían, aquí está el pozo, este es el pozo donde en la 4ª aparición mariana emergió este manantial, ¿no? Y entonces, durante los primeros años en que todavía no existía este templo, pues todo el mundo iba y recogía el agua, la bebía. Tuve oportunidad también de acceder al archivo de la Basílica de Guadalupe y consultar documentos de aquella época y contaban algunas anécdotas extraordinarias de gente que presenció los milagros de ahí mismo, ¿no? Gente enferma que tomaba el agua y cómo se curaban. Entonces, esto era de verdad una fe extraordinaria y además convencidos todos de las propiedades milagrosas del agua, que ya en el siglo XIX se dieron cuenta y empezaron a analizarlo ya, el agua contenía restos de alumbre y hasta de petróleo, ¿no? Entonces, se tomaban el agua y si no se curaban, bueno, pues al menos se olvidaban, ¿no? Pero recordemos que antes los métodos y la curación pues era distinta, ¿no? Actualmente el pozo está completamente seco, como todos los de la ciudad, yo creo. Este es un corte, esta es una colaboración
de la coordinación que nos otorgó parte del material y complementado por su servidora. Este pasa a la mitad de los tres elementos y además hay un complemento extraordinario también iconográficamente o simbólico que yo encuentro, que es, aquí es donde está el pozo, ¿no? Pero además en los años 60, como ya les comentaré posteriormente, se hizo una recimentación del templo. Entonces, me encanta pensar que ahora ya se puede acceder al inframundo de este templo y ya complementamos todo el universo del Olim aquí, porque tenemos el cielo, la tierra, pero también el inframundo. Y entonces se complementa el ciclo con el agua que podría salir aquí por el pozo. O sea, es también una lectura ya como complementaria del siglo XXI, pero bueno, vale la pena comentar. Bueno, lo que les comentaba, este inmueble fue trazado con base en la observación del norte magnético. Como sabemos, hay dos nortes actualmente, que es el norte magnético, que es el real, donde está el norte del geoide de la Tierra, y el norte geográfico. Y este templo, pues, está sin duda marcado con esta alineación a cómo verdaderamente sale el sol, ¿no? Entonces, este templo es sin duda un templo de adoración cósmica, ¿no? Bueno, pasando ya a temas más terrenales, volviendo a la tierra, el aspecto legal, urbano y arquitectónico que dentro del cual está inscrito este inmueble, pues es primero que nada la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su reglamento, la Declaratoria de Monumento Histórico de fecha 19 de abril de 1932. Hay que recordar que hay algunos, cuando se crea la ley federal en 1932, se va directamente a realizar o se declaran algunos monumentos particularmente como monumentos y este es uno de ellos, por la importancia que tiene y por su relevancia estilística, que es considerado además la joya del barroco de Latinoamérica. Y bueno, además están todas las leyes locales, los programas parciales de desarrollo urbano y su equivalente a nivel alcaldía o municipio, y la supervisión del personal adscrito a la coordinación nacional, que esto es no solamente para el Pocito, como comentaba al principio de la plática, la intención es que esto también sea un instrumento útil para otros proyectistas que están al exterior del instituto y que sepan que tienen que analizar todas estas normativas para poder desarrollar un inmueble sobre algún monumento histórico. ¿Por qué es monumento? Esta definición me encanta repetirla todo el tiempo porque la palabra es importantísima. La palabra monumento se compone por tres raíces latinas que son monere, que significa advertir o recordar, mens, que significa mente o memoria, y mentum, que es un sufijo instrumental que le da la palabra. Entonces, en resumen, el monumento es un instrumento para recordar la memoria humana. Es la prueba material de los hechos del pasado, como ya había comentado. Esta es una fotografía que está dentro de la Medioteca de Lina, que podemos todos consultar en línea. Y bueno, que además aquí tenemos también la fototeca, que es una fuente valiosísima de información. Y bueno, a escala urbana, como les había comentado, desde tiempos prehispánicos, la zona ya era un santuario o una zona de adoración y de peregrinación. Entonces, para 1521, cuando llega ya en la conquista, esta zona, que era llamada Tepeaquilla o Tepeaquilla, ya tenía un pueblo a sus faldas. Era
la orilla del lago de Texcoco y era como una especie de península, ¿no? Y había unas calzadas que se conectaban hacia este punto. Estas calzadas, ya que es la calzada de los Misterios, actualmente calzada de los Misterios, que fue mucho tiempo llamada como calzada de las rocas, porque estaba solamente construida con piedra y tierra. Entonces, pero a diferencia de las calzadas de Tacuba y de otras calzadas en Tenochtitlán, esta no contaba con pasos peatonales, con pasos, perdón, con puertas para que pasaran embarcaciones. Entonces, esto nos está hablando que también esto era un lugar de peregrinaje importantísimo, ¿no? O sea, no, ni siquiera se permitía el paso de vehículos al paso. Entonces, la calzada ya existía y bueno, ya para posteriormente, la calzada de piedra, pues ya cuando llegan los españoles ya fue modificada y ya fue, se han hecho un montón de cosas, ¿no? Ya después cuando surgen las peregrinaciones ya se construyen los misterios para hacer todo este peregrinaje, ¿no? Entonces, esta vocación espiritual de la zona, que era un adoratorio indígena, cambió a adoración cristiana y en 1563 el santuario se convierte en Villa de Guadalupe. Durante la gran inundación del siglo XVII, que duró de 1629 a 1634, la calzada se destruyó, entonces la volvieron a reconstruir. Y en 1675 se eleva el cargo de la villa a cargo de parroquia. En 1709, ya entrando al siglo XVIII, ya se construye la basílica. Para 1702 ya estaban 3 templos, que eran la basílica, esto lo voy a ver en estos planos. Ya existía la antigua basílica, el templo de Jesús de Nazareno, que está al lado del Pocito, y en el Pocito, donde estaba el Pocito, existía solamente una estructura a 2 aguas, no tenía casi importancia. Pero ya para 1777 se decide construir el templo del Pocito. Ahora le llamamos capilla, pero el término de capilla tiene más que ver con el número de personas de la iglesia que están adeptas o que están a cargo de esa jurisdicción cristiana, ¿no? Católica, perdón. Y bueno, como les decía, ya había una construcción de una basílica y después se decide sacar como una pequeña estrella del manto de la Virgen y se construye la capilla del Pocito. Ya para el siglo XIX, ya no existían los puertos del lago, ya estaba completamente seca la zona, y las actividades comerciales promovidas por la actividad religiosa se habían trasladado a los pueblos vecinos de Aragón y Jalostó. Bueno, más la actividad comercial, ¿no? La actividad religiosa quedó allí, pero la zona se empieza a sobrepoblar y se empiezan a hacer muchas construcciones. Bueno, cuando la Guerra de México y Estados Unidos se lleva a cabo, en el interior de la basílica y en el convento, se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y durante un año, de 1847 a 1848, la ciudad de Guadalupe Hidalgo, que ya era en ese momento ya se consideraba como una ciudad, se mantiene como una de las 3 capitales federales de México. Entonces, esto nos da otro hecho histórico más allá de religioso, un hecho político relevante de la zona. En el siglo XX empiezan a surgir otros cambios. Aquí se concreta la importancia de la zona comercial y la alcaldía y el gobierno de la ciudad generan una ampliación o dan muchos recursos para ampliación de la zona. Entonces, los cambios que se generan en el siglo XX urbanísticamente, bueno, tienen mucha relevancia porque después, a principios del siglo XX, cuando todo esto estaba saturado de construcciones,
pues la delincuencia y todo lo que está alrededor del templo empiezan a generar muchos conflictos y también construcciones que le empiezan a afectar mucho. Entonces, para mediados del siglo XX se decide eliminar todas estas construcciones y en 1966, bueno, en 1952 se adquieren los predios para delimitar la zona federal y posteriormente en 1966 se demuelen los predios aledaños. Lo que tenemos actualmente es una intervención de 1966. Bueno, para analizar este tipo de inmuebles también es importante hacer un análisis de todas estas etapas constructivas, como ya lo he ido comentando, y identificar la temporalidad de cada una de esas intervenciones. Entonces, en este pequeño plano, identifico la zona que se analizó como entorno urbano, que tiene una forma interesantísima también. Me gustaría preguntarle también a Pedro Ramírez Vázquez, que fue quien hizo todo el diseño, por qué eligió una forma de un huevo para esta zona, que seguramente responde a cuestiones de visual y de óptica, ¿no? Pero el resultado es este. Entonces, en 1977 a 1791 se construye la capilla por el arquitecto Francisco Guerrera y Torres. En 1959 la capilla recibe una renivelación a cargo del ingeniero Manuel González y en 1966 se hace toda la construcción de los andadores, esto a nivel urbano. Y bueno, es importante ya desde la perspectiva de un arquitecto contemporáneo analizar las condiciones actuales de un inmueble, del inmueble. Esta es una visual del templo antes, en 2022, antes de que recibiera la última, se hicieran obras de resarcimiento de daños en la cúpula, que además las hizo un colega y también son motivo de otra plática, y fueron dirigidas por el instituto. Pero bueno, en ese momento, que entiendo que por eso se solicitó hacer este diagnóstico, el templo estaba cubierto con una lona porque estaba todo lleno de agrietamientos, ¿no? Tenía grietas, tenía filtraciones y como veremos ahora, bueno, hay otra situación del subsuelo que estaba afectando al inmueble, ¿no? Entonces es importantísimo analizar y determinar todos los elementos materiales e infraestructura que hay en el entorno urbano. Aquí se hizo un levantamiento puntual de todo lo que hay, con las medidas, con los despieces, con el tipo de elementos, si son acabados o si son muebles, mobiliario, señalética, etcétera, etcétera. Todo esto es importantísimo. Se hace el levantamiento, el registro de los daños y deterioros. Y en el entorno urbano se empiezan a registrar los daños más relevantes, que en este caso lo que era crítico y que se apreciaba crítico eran los hundimientos que hay alrededor del templo, alrededor de toda esta estructura, ¿no? Que son súper dramáticos. Había una grieta, me parece que todavía está, una grieta en el perímetro de toda esta charola que se hizo, que tiene una separación de alrededor de 80 centímetros, diferente en estas zonas, pero que además tiene una diferencia entre el lado norte y entre el lado sur. Entonces, en el lado norte parece que el terreno emerge y en el lado sur parece que el terreno se está hundiendo. Entonces, esto nos habla de un movimiento que está teniendo el inmueble o que muy, muy particular. Así como toda la Ciudad de México se está hundiendo, bueno, aquí particularmente el terreno también se está hundiendo, se está además filtrando porque está al pie del cerro del Tepeyac. Entonces, si a esto le sumamos que todo el pavimento genera una corteza dura encima del terreno, bueno, no sabemos cómo se está comportando. Y esta es una condición
no solamente de este lugar en particular, sino de toda la ciudad, ¿no? O sea, nos estamos dando cuenta que los pavimentos están afectando. Hay hundimientos en las calles, de repente se presentan socavones y eso no tiene nada, o sea, no tiene mayor solución que devolverle al suelo la permeabilidad del agua, ¿no? O sea, si retomamos nosotros las condiciones higrométricas ideales de la tierra va a estar estable. Y esta es una situación que los gobiernos deben de atender con prioridad. Este es el registro que se hizo. Evidentemente se hizo a mano porque el trabajo se desarrolló en 2 semanas. Entonces, pero bueno, puntualmente esto es lo que funciona, ¿no? Ya a la hora del desarrollo de un proyecto ejecutivo, entonces sí, ya se plasma todo esto en planos desarrollados en AutoCAD, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, se revisa toda la infraestructura de accesibilidad universal, que es importantísima para la inclusión y para la sustentabilidad de estos inmuebles. Recordemos que la sustentabilidad tiene 3 esferas: la económica, la ambiental y la social. Entonces, todas estas 3 tienen que estar equilibradas para que el proyecto sea sustentable. Por eso me gusta hablar no nada más de la cuestión ambiental cuando hablo de sustentabilidad. Muchas personas tienen la idea que al hablar de sustentabilidad solamente estamos hablando de plantas y no, tiene que ver con todo. Y la parte histórica de un inmueble es importantísima para la sustentabilidad. Analizarla y verla también es incluir y considerar a nuestros antepasados en nuestra vida actual. Eso es importantísimo que lo veamos, sobre todo como integrantes del instituto. Bueno, estos son el tipo de elementos que además también son valiosísimos estéticamente porque, bueno, esta tipografía que es muy utilizada por la Iglesia Católica, que es del diseñó Fray Gabriel de la Mora, ¿correcto? Que también es, además, fue un arquitecto que falleció hace poco, ¿no? Sí. Y bueno, también ya tiene cierto valor estético e histórico. Y ya me paso. Porque ya termina la primera parte, vamos a la segunda parte. Y aquí estoy en compartir. Okay. Correcto. Y bueno, como les comentaba, el registro de los daños y las grietas, más el estudio histórico de las intervenciones que recibió el inmueble, que se las voy a comentar posteriormente, debí comentarlas antes, pero bueno, si no me voy antes. No seguimos por aquí. Nos dieron como resultado que efectivamente el inmueble en la recimentación de 1960, bueno, de los años 60, a cargo del ingeniero, olvidé el nombre. Manuel González, gracias. Lo que hizo fue generar una especie de charola que sostiene al inmueble. Entonces, actualmente el inmueble se comporta como una especie de barco. Por eso todos los empujes que vienen de la parte alta del terreno y se van hacia el lado sur han generado que el terreno se esté deslavando en este sentido. Sin embargo, el inmueble que tiene pilotes de control y tiene una charola está estable. Entonces, prácticamente está estable, pero porque se está comportando como un barco que está navegando las aguas, literalmente. Entonces, esta es la parte del corte. Lo que está pasando es que los pilotes, en efecto, están anclando el inmueble a la parte estable del terreno, pero el terreno de acá es el que se está deslavando. Entonces, eso genera que en la parte norte haya una grieta que está sobre el nivel del terreno y en la parte sur la grieta esté debajo del terreno, ¿no? Entonces, el entorno se está hundiendo
muy lentamente, pero con el paso de los años ya generó esta situación. Y esa condición se va a seguir presentando. Entonces, como arquitectos, o en este caso, mi propuesta fue la de, la de mantener y asumir primero que ese comportamiento va a seguirse presentando. Y segundo, promover nada más la contención nada más la contención de las obras del del ingeniero González. Eh, Mantener estable eso mediante una estructura perimetral paralela a la estructura del ingeniero y para mantener esa parte estable, mientras que lo demás va a seguirse deslavando. Sobre de ello se propuso una integración de rejillas metálicas que permitan la permeabilidad del suelo. Les repito, lo importante es devolverle al suelo las condiciones higrométricas naturales. Y bueno, en corte, esto fue lo que se generó, como les comentaba, hacer una rejilla con un dren, con materiales que permitan la absorción y contención de esa humedad, pero que no pasen a la parte interior de esta cámara que está en la parte inferior del templo, que tiene todos los pilotes y toda la estructura de ingeniería que está sosteniendo y que está siendo eficiente. Bueno, ahora el inmueble posteriormente se analizó a escala arquitectónica. Este es un plano original que fue rescatado del Archivo General de Indias. Y bueno, como ya les comenté todo esto, ya creo que ya lo había comentado, pero bueno, aquí están los planos. Previamente había adoratorios a Tonantzin, emerge un manantial en la cuarta aparición. En el siglo XVII se construye una cubierta a dos aguas que aquí alcanzamos a ver. Esta es una representación de la antigua basílica, es el templo de Jesús de Nazareno. Este es el templo del Cerrito y esta es la estructura que estaba antes de la construcción del Pocito, ¿no? Y en este plano de 1750 alcanzamos a ver lo mismo de acá. Está la basílica, está el templo de Jesús Nazareno, el templo del Cerrito, y aún no aparece el Pocito, pero probablemente esta estructura lo sea. ¿Dónde está la manita? Aquí está. Es que lo ven como una manita. Ah, sí, 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 sí. Ah, ok, Sí, sí, sí. correcto. Y bueno, esta cronología de intervenciones se obtuvo aquí directamente del archivo técnico de la coordinación, que es una joya porque tiene documentos desde 1919. Yo invito a todos los arquitectos que desarrollen proyectos a que consulten este expediente porque es una fuente invaluable de información para este tipo de intervenciones. Entonces, en esta cronología tenemos información desde 1919 hasta lo más reciente de hace 2 años, cuando se hicieron las últimas obras de intervención ahí arriba, en las cubiertas del inmueble. Entonces, sin embargo, la información que tenemos es a partir del siglo XX. Entonces, ya no cuenta como historia, sino ya nosotros lo consideramos como una cronología de intervenciones que ha recibido. Entonces, en 1919 hubo algún incidente, que querían demoler el inmueble, porque se consideraba ya pasado de moda, el estilo barroco ya no estaba considerado, o sea, ya se veía feo, y entonces algún integrante de los vecinos decidió demolerla y dijo, voy a demolerla y voy a construir otra en un estilo más moderno. Entonces, evidentemente, ya pues se le niega la demolición del monumento, ¿no? Y entonces, ya para 1928, cuando se logró rescatar el inmueble, el arquitecto Luis Olvera le da, a ver, para esta época lo querían demoler porque ya tenía muchos daños, ¿no? Este comportamiento del subsuelo ha sido histórico, ¿no? Y como les digo, si tiene cientos de años presentándose, se va a seguir presentando. Entonces,
En 1928 se le hacen los primeros trabajos de reestructuración y se le integra un anillo de concreto armado al arranque de la cúpula. En 1929, Alfredo Uruchurto solicita que se lleven a cabo obras para resarcir los daños en la capilla. Entonces ya tenía daños. Para 1932, ya que estaba en teoría restaurado y consolidado, se le da la declaratoria de monumento y en 1936 hay algunos documentos que nos hablan sobre un problema que tenemos también aquí en el centro, que es la invasión por parte de los comerciantes, ¿no? Entonces ya le colgaban alcayatas y ya empezaban a hacer daños en el paramento. Entonces, esto generó mucha preocupación en los vecinos y para 1943 se solicita la construcción de una escuela allí en el entorno, ¿no? Inmediato. En 1947, uno de los padres solicita permiso para hacer obras de desasolve en el pozo. Pues para esa época, para 1947, el pozo ya estaba contaminado. Ay. En 1948 hay un reporte de parte de personal del instituto que reporta grietas de carácter muy riesgoso. En 49 se intervienen estas grietas. Y bueno, estas son fotografías de cómo estaba el entorno urbano del templo, ¿no? Entonces se ven muy cercanas. Esta foto es de 1915, esta es de 1934, me parece, al igual que esta. Y entonces se alcanza a ver cómo estas construcciones estaban ya invadiendo el entorno. En 1926 se le construye al pozo la guarnición que tiene actualmente, también por donaciones, y para 1966, como les comentaba, se hace este rescate urbano por parte de Pedro Ramírez Vázquez, y entonces se genera y se libera toda esta zona y se le hace una especie de margen a esta hermosa joya que parece entonces ya estaba revalorizada, ¿no? El ingeniero Manuel Flores Torres hace la recimentación en 1959 a 1960, que se le agradece sobremanera porque sigue funcionando. Y bueno, como les comentaba hace un momento, las plantas, este es un levantamiento que desarrolló alguien, no encontré el autor, de la capilla, pero se ve que lo hizo a ojo, porque entrando al inmueble es muy fácil percibir que tiene una forma elíptica. Por ello, muchos se van con la finta de que tiene una traza serliana, porque este tipo de trazas elípticas son muy europeas, entonces es muy fácil saber o pensar que la planta del templo es efectivamente elíptica. Sin embargo, no es elíptica, es circular, es completamente circular. Entonces, y entiendo que esta apreciación de verlo elíptico es por la magnitud del altar que está aquí y por el peso que genera aquí al interior la imagen del entrepiso del coro. Entonces eso tiende a estrechar la visual desde el interior del templo, pero la planta es completamente circular. Y bueno, eso reafirma mi interpretación de la traza de Lolin en esta planta. Esta es una imagen del escaneo y me gusta porque se ve el exterior con los paramentos de tezontle. Aquí se alcanzan a ver hasta los apuntalamientos que tenía en el 2022, ahorita ya no está. Pero se alcanza a ver en corte el interior de la cúpula con toda la pintura mural. Y bueno, este es un corte por fachada donde se hizo todo el registro técnico de todo el perfil en corte de este inmueble, ¿no? Y entonces se alcanza a ver, aquí tuve oportunidad de registrar dónde están los anillos de concreto que se le integraron a principios del siglo XX. Y tiene además otra integración de cinchos en los años 40, que también son cinchos metálicos que están al exterior y están ubicados a 3 alturas. Hay uno aquí y otro acá, son 2 me parece, y otro
dos en esta parte de abajo y otra acá arriba, me parece, que evidentemente aquí no alcanzo a leer, ni yo. Pero se hicieron porque precisamente el inmueble ya empezaba a tener empujes, entonces empezaban a ver que se abría. Y ya posteriormente con la intervención del ingeniero Manuel Gómez González, no sé qué traigo hoy con su nombre, pero bueno, con las obras del ingeniero González, se logra estabilizar. Entonces, ahora que ya está estable como un barco, que además se pudo, como se veía aquí en se pudo verificar ya con el levantamiento, que efectivamente tiene un ángulo de 90, pero un ángulo de 90 exacto del piso de la capilla con el eje vertical. Entonces, el único que presenta un cierto desplome es un ángulo de 87, entonces está perfectamente estable el inmueble. Afortunadamente, estas obras nos dejan claro que el inmueble, que estuvieron bien encaminadas, ¿no? Los pilotos de control efectivamente están anclando bien el suelo y está estable. Entonces, los trabajos que requiere este inmueble para atenderse son meramente el resarcimiento de los daños que se perciben, ¿no? O sea, el interior del inmueble está aplanado ya con aplanados de cemento, que no son los ideales para el tipo de mampostería que tiene, porque tiene mampostería de tesontle y cal, aunque en algunos puntos ya tiene también intervenciones de concreto de estas reestructuraciones que se dieron durante el siglo XX. Sin embargo, los aplanados nos están diciendo que también requieren de atención, ¿no? Entonces, con resarcir todos estos pequeños daños, humedades, retirar vegetación enraizada, el inmueble quedaba bien, ¿no? O sea, ya se le devuelve un estado de consolidación ideal, bueno, no ideal, pero al menos que lo mantiene en pie como debe de estar, ¿no? Entonces, el resultado de todo este diagnóstico y de todo este análisis integral fue el que dio como resultado las recomendaciones para intervenir el inmueble. Todo esto está evidentemente diagnosticado con los métodos tradicionales que utilizamos, identificando las afectaciones, el tipo de afectación y las actividades necesarias. Todo esto se elabora, y esto es parte del quehacer diario de nosotros aquí dentro del instituto, elaborar este dictamen y con base en este análisis, en este diagnóstico y en todas estas partes que ya vimos, que no son solamente lo que vemos en el momento, sino en lo histórico y en las cronologías de las intervenciones, dan como resultado las recomendaciones. Entonces, todo este estudio sirvió para elaborar estas recomendaciones, que sin duda también se vierten en planos, y esto fue lo que dio como resultado una propuesta de intervención, que después de un análisis, en conclusión, después de un análisis muy extenso, histórico y geográfico y en campo, resultaron en recomendaciones muy sencillas. Y bueno, con esto finalizo. Me gustaría nada más apuntar como conclusiones generales que la intervención, atención, restauración y conservación de este tipo de inmuebles se tiene que aplicar una perspectiva integral, donde los factores históricos ambientales actuales y los sociales son ineludibles, al igual que los históricos. Y bueno, el trabajo de investigación es solamente un momento de la historicidad. Lo que nosotros elaboremos en este momento va a tener repercusiones también históricas a futuro. Los mismos compañeros que tengo aquí que llevan 40, 30 años, a quienes admiro y respeto y agradezco también el trabajo, lo sabrán, pero todas las intervenciones que ellos tuvieron hace algunas décadas ya tienen efectos en la actualidad, y afortunadamente tenemos el privilegio de poder verlas, de poder registrarlas y tomar decisiones nosotros como la estafeta para a futuro también estar dando resultados sobre los monumentos, ¿no?
Y bueno, reconocer este momento histórico en el que lo recibimos es imprescindible para cualquier especialista que interviene sobre el monumento. Pues les agradezco. Estos son la bibliografía y los recursos que consulté en 2 semanas y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias a ti por compartirnos este trabajo y tienes pues una labor enorme, ¿no? Gracias. Y bueno, abrimos un momento para conversar, si te parece bien, si tienen algunos comentarios, preguntas, es nuestra oportunidad ahora. Adelante. Gracias. Pues yo te felicito por la exposición, te agradezco. Gracias. En tu examen de evaluación tuviste muy poco tiempo para decir la parte sustantiva que a mí en ese momento me llenó. Hoy lo describiste con mayor amplitud. Te atreviste a hacer una hipótesis y eso destacó mucho en su momento. Gracias por presentárnosla, gracias porque Julieta permitió también que el trabajo que nosotros hacemos cotidianamente, pues tú has trabajado en línea desde antes, obviamente antes de estar actualmente en la coordinación, ha sido enriqueciendo, ha sido creciendo, ha sido madurando y yo creo que ahorita lo pudimos apreciar. Te felicito, te agradezco esto y también a Julieta por permitir estas intervenciones o esta interacción entre quienes trabajamos en esta coordinación. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, yo al contrario quiero también ratificar mi agradecimiento por la oportunidad. Yo creo que este tema me podría seguir y extender más horas. Es un tema que sin duda, esta hipótesis que planteo a mí, de verdad, pues sí, es como tal, ¿no? Es una hipótesis. No soy investigadora, sin embargo, creo que así es como surgen los temas de investigación, ¿no? Con estas hipótesis y esta necesidad de reconocer y de tener claridad sobre algún detalle que podemos identificar, ¿no? Esta cuestión simbólica en la historia, para nosotros como Instituto de Antropología e Historia, es completamente necesaria entender los símbolos, ¿no? Y ver más allá de la cuestión arquitectónica que día a día contemplamos, porque eso es lo que preservamos. Más allá del inmueble y de muchos que nos dicen que solamente cuidamos piedras, no es así, o sea, sí, cuidamos las piedras, pero esas piedras contienen símbolos, contienen historia, contienen además un valor ambiental en la actualidad, ¿no? Estamos viviendo un cambio climático indudable que todos hemos sufrido con estos calores, pero eso es resultado de que ya no tenemos agua, ya no tenemos árboles, y nosotros como conservadores del patrimonio tenemos una herramienta importantísima para sanear el ambiente, que son además de evitar construcción nueva al conservar y reutilizar y readaptar espacios, la construcción con materiales tradicionales es clave, ¿no? Siempre que tengo oportunidad lo digo y lo voy a decir. La cal es el único material capaz de comerse sus propias emisiones de carbono. Que eso el concreto no lo hace, que eso no lo hace el plástico, efectivamente. Entonces, volver a utilizar la cal, que es importantísima para restaurar los inmuebles, también es una parte, una manera en la que nosotros podemos colaborar con reducir los efectos del calentamiento global. Exactamente. Sí. Y ahora que te escuchaba justo en este planteamiento, ¿no? de hipótesis y demás, y que bien dices, de ahí surgen nuevas investigaciones, empezaba yo a imaginarme otros santuarios, como por ejemplo, creo que también se llama el Pocito en Ocotlán, en Tlaxcala, y que no lo sé como arquitectónicamente, tampoco como tema, porque no lo tengo investigado, pero también habría que ver todas estas similitudes entre incluso
partiendo de los mitos, los hallazgos y demás, hasta los materiales, ¿no? Ver diferencias y similitudes en las diferentes regiones y cómo se aplican, ¿no? El mito de la aparición de Aránzazu, que luego llega acá y se nos plantea de otra manera, en fin, ya son cuestiones más simbólicas e ideológicas, pero ya en la materialidad yo creo que sí hay, empiezan a surgir otros temas, ¿no? Definitivamente, digo, no me voy a meter aquí porque no es mi tema, pero creo que sí sería muy importante ver esta vinculación, como bien dices, ¿no? De todas las áreas que existen en esta coordinación, ¿no? Y de los materiales que existen para investigarlos. No sé, alguien más o algo más que quieran comentar, yo sé que ahí en las cabezas surgieron cosas. Sí, claro. Un comentario. Ojalá te hubiera conocido antes. Porque Sí. Dentro del programa de Echan un momento tuvimos la oportunidad de ofrecer, bueno, de idear, de investigar, de crear una dinámica, una visita, una guiada como experiencial a niños de Centro y Sudamérica. Y entonces, bueno, solamente hicimos nuestra magia. Y cuando llegamos al Pocito, fíjate que, bueno, ahorita recordando, muchos niños se conmovían. O sea, incluso sus papás, porque iban a ver los niños, iban también los papás. Y exactamente en el Pocito nosotros identificamos que si el espejo, ¿no? En estas jambas, el acceso está el espejo, todas estas cuestiones marianas, ¿no? Sí. Y les encantaba poder reconocer algo que según ellos era un referente, no sé, otros, ¿no? Sí. Pero les gustaba reconocerlo. Y esto es lo bueno, tu hipótesis sobre que no es elíptica, redonda, y no es totalmente terriano, sino, etcétera. Entonces me hubiera gustado conocerte antes para decirles, hay esto, ¿ustedes qué piensan? Porque los chicos, o sea, sin tanta carga académica o tantos conocimientos, te dicen y te ayudan a verlo de otra manera. Sí, y es que es complicado porque es una cuestión que no ves ahí dentro del espacio. Cuando estás dentro del espacio, pues ves los muros y ves la grandeza de la cúpula y ves la hermosura de toda la talla que hay adentro. Y pocas personas, salvo los arquitectos que vemos la planta, nos ponemos a pensar en esto, ¿no? Pero también que tanto, digo, es indudable, los niños son mentes puras e inocentes que no temen en decir las cosas y en sentirse identificados, ¿no? El símbolo, la importancia del símbolo como lo maneja Eric Fromm. Pero, ¿por qué no pensar en eso, ¿no? En que el arquitecto, al querer conciliar, al querer contribuir en en la paz entre los españoles y los indígenas, también no habrá querido contribuir de alguna manera con este símbolo en planta, porque además el templo se construyó todo con base en donaciones, ¿no? Y además tiene una manufactura extraordinaria. Entonces es un excelente ejemplo de la paz y de lo bonito de la evangelización. Por eso a mí me parece hasta más bonito que la basílica, ¿no? Quizás porque yo lo estudié y porque gracias a estudiarlo estoy ahora aquí, pero es una belleza, ¿no? Y el poder leer el inmueble más allá de la piedra es algo valioso y algo que el instituto tenemos que ratificar y que difundir. Sí. Gracias a ti. Bueno, ¿alguien más? No, pues muchísimas gracias. No los voy a forzar tampoco. Así, no, con la vista. No, muchas gracias. Le agradecemos de verdad a Lucía que nos comparta estos trabajos. Y también, bueno, que ustedes hayan asistido el día de hoy y que seguramente pronto se van a animar a compartirnos sus trabajos
de lo que están investigando, de lo que están dictaminando o de lo que están catalogando, en fin, ¿no? Pues muchas gracias, les vamos a dar un aplauso a Luis.